Hola querida iglesia, hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu y recordemos que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo que el mismo Espíritu Santo produce en cada uno de los creyentes. Por lo tanto, es una obra de Dios que Dios hace a través del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Es una obra de Dios. Pero igual, de todas maneras, Pablo en Gálatas nos exhorta a que nosotros andemos en el Espíritu. No solamente que esperemos a que el Señor haga, sino que estemos conscientes y de estar constantemente viviendo y andando en el Espíritu. Por lo tanto, debemos siempre estar evaluando nuestra vida en estos componentes del fruto, porque esto va marcando de alguna manera nuestra madurez espiritual, que tanto nos vamos pareciendo a Cristo en su carácter. Así que es importante que estemos constantemente evaluando esto. Y hemos estado hablando acerca del amor, del gozo, la paz, la paciencia, y hoy día vamos a hablar acerca de la benignidad. Vamos a leer en Colosenses 3, versículo 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pablo le está dando instrucciones a los colosenses y él les dice, vístanse de estas cosas, entre ellas de benignidad. Que esto de vestirse, una metáfora, ¿cierto?, que Pablo ocupa para decir que deben vivir de acuerdo a lo que ya son. Y es lo que habíamos hablado, ¿cierto? Esto es una obra de Dios que nos hace, a través del Espíritu Santo, poder vivir según lo que en la muerte de Cristo nosotros ya somos. Y Pablo está instando aquí a los colosenses a vivir en benignidad o ser benignos unos con otros. ¿Qué es la benignidad? Muchas veces nos podemos confundir porque no es una palabra que ocupemos mucho y además la Biblia traduce muchas veces esta palabra como bondad y que es otro componente del fruto del Espíritu. Eh, pero la benignidad podemos decir que es una actitud de hacer el bien a otros. Eh, pero también es muy interesante ver que otras traducciones la traducen como amabilidad o gentileza. Por lo tanto, no es solamente una actitud interna que no se refleja en la forma, sino que la entendemos como esta actitud de hacer el bien a los demás, pero que se refleja en cómo hacemos ese bien también. ¿Sí? Cuando hablamos de amabilidad y de gentileza, al tiro se nos viene a la mente a nosotros cómo nos relacionamos con los demás, cómo hacemos, si es que estamos haciéndole el bien a otras personas, la forma en que lo hacemos. Hoy en día es muy valorado el tema de ser honesto, ser sincero, de decir las cosas a las caras, eh, pero que caiga como caiga. Yo cumplo con ser honesto, pero si a ti te parece bien, te parece mal, da lo mismo. Y la benignidad, en este caso, incluso si vamos a decir la verdad, ¿cierto? Algo que es bueno, decir la verdad, también nos insta a que lo podamos hacer de la mejor manera, que podamos estar atentos y pensando, tomando en consideración cómo va a sentirse la otra persona, cómo qué voy a yo generar con la manera en que yo lo estoy diciendo. Por lo tanto, la benignidad es tanto el hacer el bien a los demás y el cómo lo hacemos, de forma tierna, de forma dulce. Eh, y podemos pensar muchas veces que la forma no es lo más importante. Sin embargo, nosotros vemos en Cristo, por ejemplo, nuestro máximo ejemplo de todo, y obviamente si estamos hablando de su carácter, debemos mirarlo a Él, cómo Él es con nosotros. O en los evangelios, cómo vemos a Él relacionarse con las personas. Si bien con los fariseos Él era duro, ¿cierto? Él los confrontaba. Con aquellos que venían arrepentidos y en humillación, Él los acogía tiernamente, dulcemente. Tenemos el ejemplo de la mujer adúltera, cómo Él se interpuso y finalmente le dice, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Él fue en una forma muy amable, gentil, amorosa, la contuvo, acompañó de una manera amorosa, sin embargo, siguió diciéndole la verdad, le dijo que era pecado y que no peque más. Asimismo, él recibió a los niños cuando los apóstoles no querían
que se acercaran a Jesús. Él los dejó que se acercaran y estuvo con él de una manera muy tierna y amorosa. Por lo tanto, el fruto del Espíritu también nos insta y nos lleva a relacionarnos, en primer lugar, a hacer el bien a los demás, a tener esta actitud de pensar en hacer el bien, pero también resguardando y teniendo cuidado con la forma en que lo hacemos, porque eso también expresa el amor al prójimo. Que tengan un muy buen día.